el sonido. Buenas noches. Para la Corporación Ecuatoriana de Desarrollo del Pensamiento Educativo, es un honor este momento iniciar una nueva programación. En esta noche tenemos la gratísima compañía de la doctora Ruth Díaz Bello, profesora de nacionalidad venezolana que actualmente se desempeña en el hermano país de México. La doctora tiene una amplísima trayectoria en temas que tienen que ver con la educación. Los títulos que ella ostenta es licenciatura en educación, mención orientación de la Universidad Central de Venezuela, magíster en psicología social, doctora en ciencias de la educación, Universidad Nacional Experimental, postdoctorado en filosofía y ciencias de la educación en la Universidad Central de Venezuela, un desempeño de muchos años, por supuesto, en temas que tienen que ver con propuestas educativas, con nuevas formas de ir planteando currículum, de ir planteando desarrollos didácticos y, por supuesto, la planificación y evaluación educativa. Miembro de algunas asociaciones, en fin, un currículum muy vasto que evidencia su compromiso con la educación latinoamericana. Es por ello, doctora, que a nombre de la corporación me permito agradecer por su participación, pues estos espacios han sido pensados justamente para generar lazos de amistad, por supuesto, pero a la vez también para hablar sobre temas educativos. La realidad actual obliga a que repensemos muchos de los conceptos que hemos venido planteando o que los pedagogos han ido desarrollando a lo largo del tiempo. En ese sentido, quisiera iniciar tal vez con unas palabras introductorias de su parte para luego dar paso ya a la conversación en sí. Bienvenida, doctora Ruth. Muchas gracias, Marco Vinicio. Realmente un placer tener esta oportunidad de compartir con ustedes, con la corporación y con este trabajo que están haciendo de difusión que es tan importante. La idea es siempre en el ámbito educativo reflexionar sobre lo que hacemos y más en estos contextos en los cuales tenemos tantas situaciones inéditas a las que tenemos que dar respuesta y es bueno hacerlo entre todos, discutiendo y compartiendo ideas. Así que para eso estamos el día de hoy. Justamente coincidiendo con su planteamiento, doctora, para la Corporación Ecuatoriana de Desarrollo del Pensamiento Educativo, siempre será menester buscar que esas reflexiones tengan una validación o se enmarquen en visiones más amplias de lo que es nuestra geografía. Es por eso que en este espacio buscamos justamente distintas formas de visualizar los procesos educativos o las propuestas educativas. El tema que hoy trataremos será el proceso educativo en tiempo del COVID, algo
que tal vez nunca estuvimos preparados o que se dio justamente en una realidad que no estaba debidamente pensada. En ese sentido, doctora, quisiéramos que usted, con su vasto conocimiento y con su capacidad crítica, reflexiva y su formación académica, y para iniciar ya esta conversación, nos dé sus conceptos sobre qué es esta nueva normalidad, qué es esta forma de hacer educación que todos nos hablan, pero que tal vez es algo que debemos ir construyendo o reflexionando sobre lo que hacemos, doctora. Sí, la idea es que conversemos un poco sobre eso y que podamos em, revisar, digamos, en esta situación en la que estamos comprometidos todos los docentes. Déjame ver si puedo compartir pantalla. Perfecto, para Adelante. poder ver la presentación. La idea, según lo que comentamos, es que podamos conversar nosotros 20 minutos. Voy a tratar de ser bien precisa con el tiempo y que podamos entonces luego abrir para conversar o hacer preguntas, que entiendo un poco es la dinámica, ¿no? Entonces, bueno, Completamente iniciando. de acuerdo. Si me permite, doctora, únicamente quería decir a quienes nos siguen a través de las redes sociales que sus comentarios, sus preguntas pueden hacerlos, que luego de estos 20 minutos estaremos tomándolas en cuenta para justamente avanzar en el diálogo. Siga, doctor. Perfecto, gracias. Bien, entonces, como tú lo decías, vamos a conversar la educación en tiempos de COVID, que nos puso necesariamente, como lo decía antes, en una situación inédita, en donde nadie pidió estar, que además emocionalmente nos mueve, porque el que siempre se negó a hacer uso de las tecnologías, ahora tiene que hacerlo. El que no quería repensar el hecho educativo, ahora lo tiene que hacer necesariamente. Sea con tecnologías o sin tecnología, hay que repensar lo que hacemos en el día a día. Porque definitivamente estamos en tiempos de cambio e incertidumbre y se requiere que tengamos nuestros objetivos claros. Y en definitiva, ¿cuál es el objetivo de un educador? Promover una educación de calidad. ¿Cómo aseguramos que nuestros estudiantes aprendan y adquieran los aprendizajes que se esperan de ese proceso, de este sistema escolar en el cual están incorporados? Entonces, bueno, aparece inicialmente una discusión sobre las opciones, si la educación presencial, si la educación mixta o, o la educación a distancia. En términos generales, todos pareciera que estamos desesperados por volver a la educación presencial. Y no porque ello sea malo, o sea, pero hay que repensarlo. ¿Por qué? Porque la verdad es que hoy día, si se establece la posibilidad de ir a una educación presencial, no es la educación presencial a la que estamos acostumbrados. Es una educación presencial que necesariamente va a tener que ser en pequeños grupos, con redistribución de horario, con actividades escolares sin receso, porque no podemos favorecer las multitudes, determinar qué se imparte en clase y qué se estudia en casa, porque entonces si no voy a tener a los estudiantes siempre, sino eventualmente o una parte de ellos, ¿cómo termino de desarrollar lo que realmente va a ser presencial y lo que necesariamente va a tener que ser a distancia? Va a haber la presencia de equipo de protección personal para toda la comunidad educativa, maestros, profesores y necesariamente una logística para ingreso y salida de los diferentes grupos de la institución escolar, lo cual crea una complicación muy grande, por ejemplo, para los padres que tienen varios hijos en una escuela y van a tener que moverse con las diversas horas de entrada y salida. De todas maneras, aquí yo les dejo una referencia porque creo que hay un material muy interesante de la UNESCO, del Fondo de Naciones Unidas, que refiere como el marco para la reapertura de las escuelas, que trae indicaciones muy buenas, tanto a nivel administrativo como a nivel de salud. Recuerden que ahorita hay dos derechos humanos comprometidos en su realización.
Pareciera que si logramos el derecho a la salud, que es proteger a la gente, dejarla en cuarentena, estamos afectando su derecho a la educación. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Es un gran dilema en el cual tenemos que trabajar. Luego tenemos la educación a distancia, que si es para conservar la salud, es la mejor opción porque los niños no se van a encontrar, o los adultos, porque esto va para toda la educación básica, media y superior. Pero requiere también cosas particulares, requiere formación de los docentes, requiere recursos tecnológicos de calidad, tanto para docentes como para estudiantes, y todos sabemos que nuestro contexto latinoamericano no está preparado para hacer esta oferta o asegurar esta oferta de recursos tecnológicos. También, y por eso el nombre que yo he colocado aquí es educación a distancia y no educación online, porque se nos olvida que la educación a distancia no son solamente TICs, y eso yo creo que es muy importante en nuestro contexto latinoamericano. Yo creo que sería muy importante que pudiéramos formar a los docentes en el uso adecuado de la diversidad de medios. Eso quiere decir correo, publicaciones impresas, la televisión, la prensa, la radio, el teléfono y las tecnologías de la información y la comunicación. Claro que esa hay que tomarla en cuenta, es la que tenemos ahorita en uso en este momento nosotros compartiendo, pero hay que tomar en cuenta que nuestros países tienen grandes diferencias regionales y es muy importante que podamos asegurar que la educación llega hasta los rincones más apartados de nuestros países. Y allí a veces lo que llega entonces es la radio, quizás el teléfono, todas son alternativas que hay que explorar. Además, la educación a distancia requiere una muy buena elaboración de material instruccional, de orientaciones para el desarrollo de las actividades y de opciones para la interacción oportuna entre estudiantes y representantes, porque, bueno, definitivamente el docente tiene que estar interactuando permanentemente con estos actores del proceso educativo. Y luego tenemos la semipresencial o mixta, que al final, si, cuando hablábamos de la presencial, ya estábamos indicando un poco que la presencial se iba a transformar en una especie de educación mixta. ¿Por qué? Porque no van a poder estar los estudiantes todo el tiempo en el salón de clase, hay una parte que va a tener que ser vista en el hogar, y entonces tenemos que esa educación semipresencial o mixta que pudiéramos ofrecer debería estar orientada a dar apoyo y asesoría a estudiantes y representantes. Aquí es muy, muy importante que tomemos en cuenta para especialmente la educación básica todo el sistema de apoyo que puede tener un niño o niña en su proceso de aprendizaje. También tiene que ser esa oferta semipresencial una oferta abierta para sortear las limitaciones que pudieran plantear la educación presencial o la educación a distancia nada más. Entonces tenemos que tratar de sortear esas limitaciones a través de una propuesta que sea muy flexible y especialmente que no sea obligatoria. O sea, desde mi perspectiva, la propuesta de educación semipresencial no debe indicar el estudiante debe venir tal día. No, él podrá ir, pero si no lo requiere, pues no es necesario que lo haga. Y evidentemente hacer seguimiento de todos los cuidados de higiene y bioseguridad para cuando se produzcan los encuentros presenciales. Ahora bien, todo esto que hemos conversado son consideraciones que pudiéramos llamar académico-administrativas, pero yo creo que lo más importante, donde debemos centrar mayor parte de la discusión, es en las consideraciones pedagógicas. Y yo sugiero aquí 10 recomendaciones para los docentes que tienen que ver con esas consideraciones pedagógicas que debemos tomar en cuenta. La primera, y está asociada a nuestra manera en la que hemos venido trabajando en la educación presencial, es que el docente no se debe dejar agobiar por la necesidad de pasar contenido. Los estudiantes pueden aprender los contenidos por videos, ahí tenemos en YouTube toda una oferta de contenido extraordinaria. Entonces el docente debe centrarse en promover
la discusión, en hacer preguntas, en motivar. Ese debe ser el rol del docente, quien selecciona contenido, ofrece sitios donde hay contenido, pero dirige el proceso de aprendizaje con preguntas y con estrategias que faciliten el proceso de adquisición de los aprendizajes. Ello implica, y está asociada con esta segunda recomendación, que se deben separar los docentes de los patrones de la educación presencial tradicional, donde un profesor da clase, un estudiante copia contenido y luego el estudiante presenta examen. ¿Qué estamos sugiriendo entonces en este momento? Que el profesor motive, oriente, establezca objetivos y estrategias, que el estudiante busque, procese y comparta información y finalmente que el estudiante ponga en práctica sus habilidades y genere y comparta el contenido. Ello implica desarrollar estrategias en las cuales va a integrar muchísimas opciones de comunicación para poder compartir con sus compañeros, con qué sé yo, digamos, aquellos espacios en los cuales ese aprendizaje se pueda generar. La tercera recomendación, la importancia de desarrollar estrategias activas. Esto es algo que ha estado sobre el tapete desde hace muchos años. No es nuevo hablar del desarrollo de estrategias activas, pero ahora es imprescindible. O sea, tenemos que promover el aprendizaje autónomo, la autorregulación y la autoevaluación de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Luego tenemos la importancia de mantener la comunicación con los estudiantes por la vía que sea, por el medio que sea, con los recursos que sea. Esto es clave porque en esta experiencia que se está viviendo, lo que sabemos es que los estudiantes se pueden sentir muy solos y necesitamos a un docente que los esté acercando todo el tiempo a la experiencia educativa. El uso de variedad de alternativas comunicativas implican, como lo vemos aquí, los emoticones y que permitan la motivación, la inspiración, que el docente dé orientaciones para la parte disciplinar. Yo les voy a colocar aquí, además, en esta variedad de alternativas comunicativas, por ejemplo, un meme compartido entre compañeros que tiene que ver con esta experiencia que estamos viviendo, donde al principio podríamos pensar que la educación a distancia era muy fácil. Entonces, como dice aquí, hace un mes y hoy día, ¿cómo estamos con la educación a distancia? Y otro meme que puede ser utilizado, por ejemplo, con estudiantes, que esto ayuda mucho a decir las cosas que siempre decimos como regaño, y que en este caso yo se lo puedo enviar a los estudiantes antes de que hagan una actividad donde sencillamente se usa el meme, ¿acaso yo te dije? Donde le decimos al estudiante, bueno, si usted hizo corta y pega, pues no puede aprobar. Entonces, pero que está dicho de otra manera, en lenguaje que para los estudiantes es fácil, es divertido y puede generar espacios de comunicación. También la importancia de considerar siempre no lo que yo tengo como recurso, sino los recursos que van a tener mis estudiantes, la calidad del servicio. Entonces, la recomendación 5 y 6 están asociados a eso. Haga uso de herramientas que sean accesibles a sus estudiantes. Si los estudiantes tienen más acceso a WhatsApp que a la plataforma de la institución, pues usa el WhatsApp. Dele preeminencia a ese recurso. Pero también esté pendiente de la calidad. No se preocupe solo por el recurso que tiene en la mano, sino también por la calidad de la conexión, su estabilidad, el servicio eléctrico, que parece así como una cosa tan básica. Ay, no, pero todo el mundo tiene electricidad. Y no, no es así. La gente no tiene siempre el sistema eléctrico asegurado, el servicio eléctrico asegurado. Como una séptima recomendación, está esto que está asociado a lo que ya en el área educativa es muy importante, de las inteligencias múltiples, de las personas que tienen diversas capacidades para la recepción de información. Entonces, aquí la recomendación es que utilice variedad de recursos disponibles en la web. Para eso, en la web tenemos videos, tenemos música, tenemos audios, tenemos fotografías, tenemos representaciones gráficas como las infografías, los carteles, además los memes, y destaco especialmente aquí la lectura porque a veces pareciera
que con las tecnologías ya no necesitamos leer y la lectura sigue siendo una oportunidad extraordinaria para la adquisición de información y debe estar entre los recursos a considerar. Otra cosa importantísima a la cual no estamos acostumbrados los docentes es a pedir ayuda y a dejarnos ayudar. Estamos en un escenario en el cual nuestros estudiantes nos pueden ayudar muchísimo a facilitar el trabajo y a movilizar oportunidades de comunicación. En estos días me pasó, yo siempre hago los grupos de WhatsApp para interactuar con mis estudiantes más allá de la plataforma. Y en estos días cuando yo les dije a mis estudiantes, miren, voy a hacer un grupo de WhatsApp, ellos me dijeron, no, profesora, ya nosotros traemos un grupo de WhatsApp de antes, denos su teléfono que nosotros le incorporamos. O sea, fíjense que ya las dinámicas se van dando de manera distinta porque los propios estudiantes están incorporándose a unas dinámicas que les dicen, tenemos que saber comunicarnos y compartir oportunidades. Bueno, la recomendación número 9, esta también es muy importante, que tiene que ver con que ofrezca apoyo y asesoría al entorno del estudiante y evidentemente al propio estudiante para el desarrollo de sus disciplinas de autoaprendizaje. Recuerden que los padres no son docentes, no fueron formados para el rol pedagógico. Entonces, a nivel de educación básica, necesitamos especialmente dar apoyo a ese entorno que tiene el estudiante para poder facilitar este proceso de aprendizaje en casa. Ese aprendizaje en casa que, como dije antes, puede ser sencillamente en el gran marco de la educación a distancia o particularmente online. Depende de lo que el contexto esté ofreciendo para cada individuo. Y bueno, la número 10, no enloquezca ante los recursos tecnológicos disponibles. A veces, como identificamos un nuevo recurso, lo queremos agregar y entonces le decimos al estudiante, pase de la plataforma Zoom a Kahoot, a no sé qué, y ahora no sé qué más. Y llega un momento que el estudiante dice, o sea, ¿y qué era lo que yo estaba aprendiendo en todo esto? Entonces, vamos a centrarnos en cuál es el objetivo pedagógico y a partir de allí programar actividades que sean realmente innovadoras y que faciliten el aprendizaje y que puedan hacer uso de cualquier recurso. Creo que debemos cuidar, hacer uso de los recursos tecnológicos cuando los necesitemos, pero no enloquecer con recargar y recargar con los recursos tecnológicos. Bien, creo que con esto he cubierto mis 20 minutos. Muchísimas gracias por estar allí. Creo que he generado algún marco de información general sobre el cual hay mucho que discutir y que, bueno, estamos aquí para eso. Déjenme detener, compartir pantalla y estamos aquí de nuevo. Muchísimas gracias, doctora. Realmente lo que usted acaba de compartirnos evidencia un proceso de reflexión muy profundo y a la vez sintetiza una propuesta muy alentadora, una propuesta que genera confianza entendiendo las limitaciones que puede haber en cualquier situación, ¿no es cierto? Usted habla de la infraestructura que debe existir en un espacio, de la accesibilidad que debe darse y debe respetarse también la posibilidad de que las mismas no sean las adecuadas. Y algo muy interesante, el hecho de reconocer la variedad y la cantidad de recursos tecnológicos que existe en este momento en el software, pero que pueden convertirse más bien en algo que genere ruido, en algo que no posibilite lo adecuado del proceso educativo o buscar la eficiencia del proceso educativo. Hay muchos conceptos que usted acaba de indicar, doctora, que se ven tangibilizados o sistematizados ya en estas recomendaciones. Sin embargo, me plantearía yo tal vez la idea de, al estar esta cantidad de recursos disponibles a su criterio,
¿Debe ser el estudiante quien seleccione los que va a utilizar o cree usted que es el docente quien tiene que sugerir o plantear los recursos que deben utilizarse para tal o cual situación? Em, Esto es igual que cuando hablamos que en el desarrollo de estrategias, los docentes deben responder a la diversidad. Entonces, a veces le preguntan a uno, bueno, entonces yo voy a tener que planificar la clase para cada estudiante. Y no, esa no es la idea. La idea es que yo planifique haciendo uso de diversidad de recursos. Y aquel estudiante que se sienta más identificado con uno irá usando más determinado recurso. Por ejemplo, cuando nosotros planificamos una actividad de educación a distancia, tratamos de que un contenido no idéntico, porque entonces aburres al estudiante, pero con el contenido básico presente y con variedades de informaciones adicionales, uno le ofrece al estudiante una lectura, un video, una infografía. Entonces el estudiante, dependiendo de su característica, va a tener mayor facilidad de comprender el contenido por una infografía, por la lectura, hay quienes les gusta más leer, por el video. Entonces, estamos manejando el mismo contenido y estamos ofreciéndolo a través de diversos recursos. Igualmente, como vías de comunicación. El estudiante puede ser que yo trabaje con la plataforma y le diga al estudiante, tienes N cantidad de opciones, pero para el estudiante, el día a día sea más fácil, por ejemplo, una conexión por WhatsApp que por la plataforma. Entonces, yo tengo que darle la posibilidad de conectarse por el WhatsApp, porque le voy a permitir una mayor posibilidad de interacción, que es al final el acto, una de las cosas más importantes del acto educativo. Puede ser que yo tenga toda la información colgada en la plataforma y tenga todas las lecturas allí, pero que el estudiante en un momento me escriba por WhatsApp, profesora, estoy teniendo problemas para conectarme con la plataforma, usted me puede enviar la lectura por aquí o por el correo electrónico. Y nosotros deberíamos ser lo suficientemente flexibles para permitir esa movilidad, el entendido de que no todas las cosas son igualmente accesibles para todos los estudiantes. En ese sentido, también quiero destacar el tema de los videos. Si uno tiene una buena conexión, uno da clic e inmediatamente cualquier video de YouTube uno lo puede ver. Pero si uno tiene una mala conexión, uno da clic en el video de YouTube y puede esperar una hora a que se descargue el video para ver un video de 5 minutos. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Es realmente pedagógico poner a alguien a estar pendiente de un video que va a tardar una hora en bajar para verlo en 5 minutos si es que al final no se le cayó la conexión? Entonces, ahí es donde yo digo, el docente tiene que estar muy pendiente de todas las oportunidades que tiene el estudiante y tratar de asegurar opciones comunicacionales para favorecer que ningún estudiante quede fuera. Muchísimas gracias, muy claro. Quisiera en este momento saludar a quienes nos siguen por las redes sociales. Estás Rafael Rodríguez, a Silvia Quintuña, a Norge Acevedo, a Sofía Flores, Patricio Benavides Ortiz, Rafael Rodríguez, Elizabeth Vázquez, Germán Torres desde Caracas, Venezuela, un saludo. Saludos a todos. Félix Antonio Benítez desde Esmeraldas, Vilma González, una buena amiga que siempre nos acompaña, Karina Ganusa desde Argentina. Fíjese lo internacional que está resultando Qué bueno, qué bueno. este conversatorio. Gracias, gracias a usted, doctora. Y justamente hay un comentario aquí de la profesora Vilma González que dice, la importancia de la modalidad virtual de educación en este momento ha dejado de radicar en los resultados académicos. Se ha centrado mucho más en el proceso, los medios, las estrategias y la cobertura.
¿Qué opinión le merece este comentario, doctor? Yo creo que son las dos cosas. Una de los planteamientos que hace la UNESCO para el 2030, tienen que ver, y ahí es bien interesante cómo algo ha ido destacándose de manera particular, es el tema de asegurar la calidad de los resultados del aprendizaje. Entonces, eso nos dice que no es cierto que solamente nos interesa el proceso. Nos interesa que a través de un proceso formativo muy bien estructurado, aseguremos los resultados del aprendizaje esperado. Yo creo que en el fondo, desde los años 60 del siglo pasado hasta ahora, ha habido una gran preocupación por una educación equitativa, con una educación que incorpore a toda la población. Y se tomaron muchas medidas que de alguna manera descuidaron el aseguramiento de la calidad de los aprendizajes. Y creo que esta última decisión de las metas del 2030 rescatan el tema de la importancia de cuidar los resultados del aprendizaje. Sí creo, como nos comenta la persona que destacaba, que hemos rescatado la importancia del proceso y no solamente nos interesa que el estudiante repita cosas, no, nos interesa que el estudiante desarrolle un proceso porque en ese proceso adquiere las habilidades que necesita y esas habilidades son parte del producto, pero hay otras cosas incluidas en el producto que también nos interesan. Entonces yo sí creo que hay una gran importancia que el docente defina con claridad cuáles son las competencias que quieren que sus estudiantes alcancen para que pueda trabajar tanto en el proceso como en el aseguramiento de la calidad del producto, sea con educación virtual, sea con educación semipresencial, sea con el gran concepto de educación a distancia o sea con educación presencial. Una de las cosas importantes yo creo es que realmente no vamos a volver a esa educación memorística pasiva del estudiante, sea presencial o a distancia, vamos a tener que centrarnos en esa educación que busca a través de estrategias activas que el aprendizaje se genere. No sé si da respuesta a la inquietud. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero ahí me surge a mí una duda, doctora, que creo valdría la pena conversar. El hecho de hablar de calidad nos obliga tal vez a tocar los estándares de calidad que internacionalmente se han tratado de imponer y que no siempre responden a la realidad y a los contextos de cada uno de los lugares. Y específicamente en Latinoamérica hay una variedad de circunstancias que tal vez no pueden ser o no pueden sujetarse a una única forma de ser evaluados. ¿Cuál es su criterio al respecto, doctora? ¿O cómo pensar en esa calidad? Mira, el problema de la calidad ha sido un tema sobre el que se ha discutido mucho. Yo sí creo que nos tenemos que preocupar por la calidad, porque en aras de asegurar la inclusión, hemos descuidado la calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Porque no quiero que se me caer en el estereotipo de que yo pienso que si se masifica perdemos calidad. No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si yo lo único que quiero es asegurar que el estudiante que ingrese al sistema escolar egrese del sistema, pues yo puedo crear muchos mecanismos para que nunca se salga, pero nunca aseguro aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos tenido como uno de los dramas latinoamericanos y que, bueno, en Europa también está presentándose, es el tema de la promoción automática. Si usted fue a todo su curso, usted debe ser promovido al año siguiente. Pedagógicamente, eso tiene una visión muy buena, que es, si usted como docente sabe que ninguno de sus estudiantes puede quedar rezagado,
pues usted irá empujando para asegurar que ninguno quede rezagado. Y eso me parece bien interesante. Pero no es posible con docentes que tienen aulas con 35 estudiantes. Entonces ahí es donde yo digo, vamos a empezar a poner las cosas en su lugar. Si yo quiero asegurar que todos mis estudiantes que ingresen, egresen logrando los aprendizajes que se deben lograr en ese grado, entonces yo debo tener a un docente con un sistema de apoyo que le asegure que sus estudiantes van a ser atendidos en todas las dimensiones que sean necesarias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tratar el tema de los primeros grados. Primero, segundo y tercer grado, que además me parece que son básicos en la educación inicial. Un docente que tiene que asegurar que sus estudiantes aprenden a leer y a escribir, que al final eso es lo fundamental. Y las operaciones básicas matemáticas. Usted lo puede lograr con cualquier estrategia, desde la más aburrida hasta la más divertida. Pero para hacerla más divertida, la más entretenida, la que genera mayor actividad entre los estudiantes, usted tiene que tener apoyo. Si no, como por de orden entre 35 muchachitos que dele así de una oportunidad y todos se paran de él, nadie hace nada. Entonces, lo que quiero decir es, me parece muy bien que hablemos de promoción automática en los términos que hay que hablarla. Eso quiere decir involucrada con la calidad. E involucrada con la calidad quiere decir que el docente tenga los alumnos que pueda manejar para poder atender las necesidades de ese grupo con los apoyos que requiera. Porque además, entonces asumimos que al docente le vamos a agregar, porque estamos hablando de la educación que facilita la integración de cualquier estudiante con cualquier tipo de discapacidad, cosa que también me parece buenísimo, pero también requiere un docente que tenga apoyo. Entonces, al final, pedagógicamente, todas esas propuestas son muy buenas, pero la implementación o las pensamos bien o terminamos con un desastre como los que yo creo estamos viendo a nivel de calidad en nuestra formación, tanto básica como educación media. Muchísimas gracias. Saludamos también a Ernesto Rodríguez Carrillo, que nos acompaña desde Argentina. Vilma González agradece por su análisis, doctora. También nos acompaña Jonalid González, y ella comenta, dice, la calidad debe ser garantizada tanto en la modalidad presencial como en la distancia, que creo que resume lo que estamos planteando, ¿no es cierto? No es únicamente una cuestión de la modalidad, sino es una de las condiciones básicas de los procesos educativos. Doctora, se habla ya de un concepto tal vez nuevo, y digo tal vez porque analizando lo que propone, no hay mucho más, lo que existe es una contextualización de lo que sucede. Se habla de la educación abierta, de la educación como, como un sistema de una relación profesor-estudiante donde cualquier tipo de recurso y cualquier mediación para la comunicación es aceptable siempre y cuando conlleve un proceso de aprendizaje, por supuesto, enmarcado en criterios de calidad, y estos criterios de calidad a su vez planteados desde el deber ser, desde la forma de respeto, desde la forma de ir buscando esa generación de valores en el ser humano. ¿Podría esto tal vez ser entendido dentro de las 10 sugerencias que usted planteó? Yo creo que sí. O sea, fíjate, las 10 sugerencias están orientadas al docente. Fíjate, ¿cómo explicar esto? Yo definitivamente tengo un sesgo muy grande en relación a lo que son los docentes. Bueno, porque trabajé muchos años justamente en el proceso de formación de docentes. Yo creo que el hecho educativo está sobre los hombros de los docentes.
Y el docente, si uno quiere cualquier proyecto pedagógico, que puede sonar lindísimo en teoría, yo siempre digo, ¿quién lo va a llevar a cabo? Un docente, ¿verdad? ¿Qué le vamos a ofrecer para que ese docente lo pueda llevar a cabo? Entonces, lo que está señalado ahí son orientaciones para esos docentes. Ahora, para concretarse, requieren necesariamente de lo que eso que se llama la voluntad política, que lamentablemente, y eso sí podemos decir, caracterizarlo especialmente de nuestro contexto latinoamericano, no hay valor de lo que es inversión en educación. O sea, usted puede ver que se invierten en compra de armamentos militares que afortunadamente no van a ser usados, y como no van a ser usados, tecnológicamente pasan de moda y luego lo que hay es que venderlos como chatarra, pero nadie dice, vamos a formar bien a los docentes, vamos a pagarle para que vivan como deben vivir, vamos a ofrecerle oportunidad de leer, de formarse, porque lamentablemente la voluntad política no apunta a dos cosas fundamentales: la educación y la generación de conocimiento. Mientras nuestros países no entiendan que debemos ir por ahí, tampoco van a valorar a nuestros docentes en ninguno de los niveles del sistema escolar, ni los de educación inicial, ni los profesores de educación media, ni los profesores universitarios, que son los que apuntan más a ese proceso de generación de contenido. ¿Por qué? Porque se están moviendo en dos escenarios que no son valorados. Entonces, a lo que me preguntaba, las orientaciones, eso está allí. Lo que siempre tenemos que ver es cómo lo llevamos a la práctica. ¿Por qué? Porque cualquier propuesta pedagógica, por muy bella que sea, por muy linda que se pueda leer en el papel, si no contiene las maneras en las cuales se van a llevar a cabo, entendiendo que requiere formación, capacitación, financiamiento y apoyo al docente, pues vamos a tener una propuesta muy linda que no se va a traducir en calidad de la educación. Salta a la vista entonces la importancia de la investigación educativa, pero esa investigación que surge justamente de la realidad vivencial, que surge del aula y posibilita construir nuevos escenarios, nuevas didácticas, arriesgándose, por supuesto, a través de la creatividad de los docentes. Y digo arriesgándose porque muchas veces sin la validación debida se va a proponer en el aula y obvio, tiene la posibilidad de consolidarse o de ser ratificada. Y ahí, doctora, quisiera su comentario sobre cómo la innovación educativa debe ir dando los pasos necesarios justamente para ir articulando y ir formando esa actitud en el docente. Tú has señalado un aspecto clave, que es la investigación. Un docente que piensa que va a llegar a su aula a repetir lo mismo que repitió el año escolar pasado, respondiéndole a su grupo de la misma manera como respondió el año pasado, es un docente que no va a tener éxito. El docente que realmente puede generar una experiencia realmente innovadora es aquel docente que cada vez que cierra su ciclo escolar, cada vez que cierra su clase, piensa qué pasó, qué fue lo más acertado y que estuvo bien, que dio resultados aquí, que no dio resultados. Ahora, esa reflexión en solitario es muy triste. Y lo ideal, para lo que tú estás comentando, es que en toda escuela hubiese un centro de investigación. En la Universidad Central, con el proyecto de integración de estudiantes llamado Samuel Robinson, se hizo una experiencia muy bella, que fue que primero se inició un proceso de nivelación de estudiantes de liceos que en los últimos 5 o 6 años
no habían podido incorporar estudiantes a la Universidad Central y que estaban cerca del entorno de la universidad. Y luego, bueno, ese proyecto fue creciendo, primero se le dio formación a los estudiantes, luego dijimos, bueno, pero si ese impacto de esa formación de los estudiantes está dando resultados, vamos a formar a los docentes. Entonces se desarrolló una experiencia de formación de los docentes. Y luego a esos docentes formados se les favoreció que formaran centros de investigación en sus centros escolares. Esa fue una experiencia bastante exitosa, que al final, bueno, lamentablemente se truncan por el mismo tema, falta de financiamiento, falta de apoyo a los profesores. De hecho, los profesores que iban al Samuel Robinson lo hacían desde su tiempo, no conseguían permiso. O sea, pero el docente, y yo enaltezco realmente mucho la labor del docente, siempre tiene una gran disposición a aprender, a querer hacer algo distinto, mejor, porque él quiere hacer algo bueno para sus estudiantes. Entonces, si podemos generar realmente experiencias en las cuales los docentes tengan la oportunidad de tener en sus centros educativos un tiempo, un espacio para la discusión de lo que están viendo exitoso o no, para sistematizar la experiencia, lo que tú decías. Sí, hay que, o sea, esto no es solamente un problema que hay que manejar de yo opino que lo mejor es esto o yo opino, no, hay que meternos en un proceso de investigación científica que puede hacer uso de alternativas cualitativas sin ningún problema, pero que nos obligan a esforzarnos en un proceso de sistematización de información, de análisis, de revisión crítica. En la medida que nosotros podamos hacer eso, vamos a tener un docente que se enriquece año a año con la discusión con sus compañeros, con personas que puedan invitar, porque no se trata de producir procesos endogámicos donde son ellos solo pensando, sino esto que tú estás planteando ahorita, esta interacción en la que nosotros conversamos, pero yo estoy aquí en México, tú estás en Ecuador, tenemos gente de Argentina, de Venezuela, o sea, es esta experiencia enriquecedora la que nos permite crecer como docentes. No crecemos solos. Tal vez ahí valdría la pena pensar en con las comunidades de aprendizaje, ¿sí? Y obvio, esas comunidades de aprendizaje que respondan a realidades vivenciales, pero que además tengan el objetivo de socializar sus resultados, ¿sí? Claro. De la cuestión colaborativa. Eh, Nuestro currículum, habla el currículum ecuatoriano, doctora, plantea justamente ese tipo en su discurso de misión, de visión, en la parte de introducción del currículum, me refiero, pero lamentablemente en la operatividad eso no se visualiza, ¿sí? Volvemos a los contenidos, volvemos a los formatos y ya en el desempeño del docente, eso se convierte tal vez en una barrera. No sé si sea lo mismo en otros países donde o sea, lo que le importa ya al docente es cumplir con esos formatos para asegurar las evidencias de su desempeño y no necesariamente los objetivos de aprendizaje. ¿Cree usted que esto es algo que deba también cambiarse, deba sujetarse a estos nuevos contextos que vivimos, doctora? Sí, mira, hay muchas cosas que serían valiosísimas que el docente pudiera hacer para realmente ser un ente de cambio en los espacios escolares. Por ejemplo, mira, son cosas tan básicas, elementales. Si yo tengo un docente que puede ir a un museo y conversar con sus estudiantes de las obras de arte que vio cuando fue al museo, un docente que pueda ir al teatro y discutir con sus estudiantes sobre la obra de teatro que vio, un docente que pueda leer un libro y comentar sobre el libro con sus estudiantes. Pero si tenemos un docente y
Y te hablo además de una de las más dramáticas de las situaciones, que es la situación venezolana. O sea, tenemos un docente que gana escasamente $3 mensuales, ¿ok? Donde esos no le alcanza ni para comprarse un cartón de huevo y tener para pagar la comida de su casa. Donde el docente lo que está pendiente es de qué cosas llevo para la escuela que me permiten venderlas para redondearme el sueldo. Entonces, yo llevo a la escuela tortas, bisutería, ropa, y entonces los espacios en los que dejo a los estudiantes supuestamente trabajando en equipo, yo salgo del salón para distribuir la mercancía o cobrar. O sea, un docente en esas circunstancias de vida no es un docente que pueda cumplir su rol formativo. Porque no puede, lo puede querer hacer, pero no lo puede hacer. Y lamentablemente en el contexto latinoamericano yo sí creo que los docentes somos un grupo profesional, primero que cuesta mucho que nos vean como profesionales. O sea, tiende a ser así como que docentes cualquiera que se le meta en un aula y lo pongamos a dar clases. Entonces, lo primero es la importancia de asumir el docente como un profesional. Lo segundo, que se le dé la formación permanente, que se le permitan los espacios de formación permanente y que tenga un sueldo que le permita ir al cine, ir al teatro, leer un libro, comprarse una computadora y saber buscar material por internet. Parece una cosa tan básica para todo el mundo, pero resulta que no es la vida cotidiana de ningún docente. Así es, completamente de acuerdo. Doctora, en sus recomendaciones usted hablaba de los aprendizajes activos, que como usted bien lo decía, han sido pensados y sugeridos desde mucho más antes. Quisiera ahí ahondar sobre cómo estos aprendizajes activos pueden ser trabajados asincrónicamente en esta nueva realidad. Mira, yo te puedo dar un ejemplo. Por favor. Fíjate, yo desarrollé una experiencia en lo que yo vine a México, yo continué aportando a mi universidad, la Universidad Central de Venezuela, con clases en la maestría y a la UCAP con clases en el doctorado. Y yo me dije, bueno, ¿cómo creo algo que le permita a los estudiantes hacer uso de las tecnologías, pero a su vez promover algo que no es decirles, mire, vamos a darles el concepto de la comunicación transmediática, sino vamos a hacerlos vivir una experiencia de comunicación transmediática? Entonces, mira, un ejemplo, los contenidos pueden ser X, esto aquí no es lo relevante. Aquí lo relevante es la estrategia. Yo hice un blog, ese blog, todos mis estudiantes eran autores, todos mis estudiantes debían publicar y de acuerdo a un esquema que yo le di. Recuerden también eso a los que van a trabajar con educación a distancia, que la educación a distancia demanda muchísima planificación. ¿Ok? Entonces yo le di a mis estudiantes un recuadro donde les decía qué día publicaban y qué día hacían comentarios y qué día publicaban qué cosa. Entonces, sobre los contenidos que teníamos programados para los 14 semanas del semestre, ellos debían, para esas lecturas, un grupo debía hacer un meme, otro grupo debía elaborar una noticia, otro grupo debía hacer una infografía, otro grupo debía hacer el resumen de la lectura y debían hacer un video y algo más que se me olvida. Lo cierto es que los grupos, todos hicieron de todo, o sea, todos tuvieron que hacer un video, hacer un meme, hacer una infografía, hacer un resumen y además de que todos pasaron por todas esas actividades, tenían que ser digamos, hacer comentarios cuando ellos no producían
ellos tenían que hacer comentarios a los que los compañeros producían. Al final de esto, ¿qué les estaba enseñando yo a ellos a través de una experiencia de aprendizaje, de trabajo en la dinámica de la asignatura? Que un contenido se puede representar de muchas maneras, que ese contenido, además de representarse de muchas maneras, puede tener muchas opciones de lenguaje y de transferencia de comunicación a través de diferentes medios. Para esa actividad también coloqué en el blog un espacio que permitía que, que lo que se publicara también lo publicáramos por Twitter y lo viéramos en el propio blog. ¿Ok? Debo decir que esa parte, y debo reconocerlo, en esa parte fallamos. O sea, fallamos en integrar y hacer la experiencia realmente más allá de diversos recursos, diversos medios. Pero ellos mismos lo vieron. Entonces fue una experiencia muy interesante para todos mis estudiantes. Ninguno de ellos nunca había trabajado con blog, había hecho video, pero eso forma parte de la experiencia que uno les ofrece. O sea, la primera semana fue, entren al blog, escriban algo, no importa, luego lo vamos a borrar. Todo lo que escriban durante esta primera semana va a ser borrado cuando iniciemos, de tal manera de limpiar el blog. Entonces los estudiantes escribían, esto es una prueba, ay, qué interesante, ay, qué emoción, estoy aquí en el blog. O sea, sencillamente no se trata, yo tengo que ser experto en blog para trabajar en blog. No, señores, hoy día eso no existe. Las tecnologías van así, surgen y tenemos que incorporarlas porque además son la tendencia comunicacional de nuestros estudiantes. O sea, nuestros estudiantes vienen por debajo de nosotros con generaciones tecnológicas mucho más recientes que se transforman en sus medios de comunicación. Si yo quiero solo usar el medio de comunicación que a mí me es cómodo, mis estudiantes van a decir que yo soy una aburrida. Ahora, si yo busco alternativas comunicacionales que son los de ellos y yo les hago un meme, y no es que para mí sea fácil hacer un meme, pero uno tiene que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque los estudiantes ven memes todos los días y es así como se comunican. Y yo necesito, a través de cómo ellos se comunican, traerlos a mi espacio, que es la lectura, la reflexión sobre esas ideas bien elaboradas y bien escritas, pero bueno, es este intercambio de cómo nos vamos moviendo. Entonces, sí, opciones de hacer investigación, estrategias activas a través de la educación asincrónica es completamente factible, pero bueno, siempre implica sentarnos a pensarlo, planificarlo, montarlo muy bien y pensar nosotros así como pasearnos como si fuéramos estudiantes por cada una de las actividades para decir qué hubiese necesitado, qué recursos debió estar aquí, cómo se lo coloco y ofrecerle la mayor posibilidades de apoyo en el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Muy de acuerdo, doctora. Pero me lleva a una pregunta muy concreta. ¿Cómo incorporar a eso la evaluación? Y no necesariamente la calificación, sino la evaluación del proceso que siempre va a ser necesario, ya sea para garantizar la calidad o para que el mismo docente tenga una retroalimentación de cómo está funcionando esa propuesta. Mira, yo tengo un problema, que yo por lo general planifico cosas y no me doy cuenta que después tengo que evaluarlas. Y después evaluándolo, para evaluar esa experiencia yo tuve que hacer una hoja Excel, porque claro, todas las semanas todos tenían evaluaciones, todos generaban un producto y ese producto debía ser evaluado. Entonces, bueno, número uno, la interacción con los estudiantes era por el propio blog. O sea, las observaciones yo se las hacía como comentarios en el blog. No era una nota, no, en el blog yo decía, mira, revisa tal cosa. O sea, era una discusión en la cual él había planteado una idea y yo le refutaba la idea si era necesario, ¿no? O le decía, oye, qué bien, qué idea tan buena. Entonces, digamos, el feedback, la parte de esa de la evaluación formativa, la recibían ellos directamente por el propio blog. Las calificaciones, evidentemente, las colocaba yo,
pero también yo creo mucho en la autoevaluación, porque yo creo que la autoevaluación de los aprendizajes permite al estudiante reflexionar sobre su propio proceso y como que terminar de ayudarlo a centrar algunas cosas. Este, quiero aclarar que la autoevaluación no es calificarse, no es decirle al estudiante qué nota se pone usted, sino decirle qué aprendió. O sea, qué fue lo más significativo para usted. Y eso que fue significativo, ¿le sirve de algo o no le sirve de nada? Entonces, los estudiantes justamente en esta experiencia tenían dos momentos de autoevaluación. Una autoevaluación que era en el propio blog. Ellos hacían, el otro recurso era las encuestas. Entonces ellos hacían encuestas y en el momento de la autoevaluación lo que tenían era que preguntarse ellos mismos cómo había sido eso. Y preguntaban cómo había sido la asignatura, el apoyo del docente y todo lo demás. En alguna ocasión, pobrecitos, hubo un grupo que no estuve muy pendiente de ellos y me lo reclamaron. Y eso es, pues, o sea, si yo no hice la interacción en los tiempos que debía, pues los estudiantes dijeron, ellos muy discretos, muy diplomáticos, hubiese sido importante que la profesora nos hubiese dado feedback en tal momento, claro, porque ciertamente, digamos, fue el momento que me estuve viniendo, X. Pero para el estudiante eso no tiene que ver, o sea, no es justificación de que no tuvo lo que él tenía que haber tenido. Entonces, en la autoevaluación, el estudiante reflexiona sobre qué aprendió y también le dice al docente qué le generó agrado o desagrado de la experiencia de aprendizaje. Yo creo que eso es clave. Siempre preguntarle al estudiante, ¿usted qué está aprendiendo en esto? ¿Para qué le sirve? ¿Aprendió algo o no aprendió nada? ¿No? Y yo creo que ahí hay una reflexión importante. Entonces, bueno, ahí tenemos la evaluación en todas sus posibilidades. Quizás algunas veces con mayores aciertos o menores aciertos, pero que al final se tiene que traducir en una calificación. Eso es lo concreto. Pero al final, por lo menos que le dé al individuo una opción formativa más al poder reflexionar sobre lo que fue su experiencia de aprendizaje. Muy bien. Estamos llegando ya a la parte final, doctora, pero hay algo que no quisiera que quede en el aire. Usted en las recomendaciones hablaba de la participación del padre de familia, ¿sí? Y decía muy claramente, los padres de familia no están formados para ser docencia. Pero hay espacios y me viene a la mente, por ejemplo, educación inicial, donde el padre de familia asume un rol muy importante, ¿sí? Claro. Cómo estos criterios, estos nuevos escenarios, esta nueva forma, debe incorporar al padre de familia a sabiendas de que no solamente no está formado para ser profesor, sino que además debe cumplir otros roles dentro como padre. Sí, mira, dentro de esta experiencia que nos ha puesto, en la que nos ha puesto el COVID-19, realmente yo siento que digamos así, mis respetos a los padres que trabajan en home office, o sea, están haciendo el trabajo en su casa, tienen a sus hijos haciendo los estudios en su casa y tienen que establecer alguna disciplina que les permita a todos rendir en sus actividades. Eh, Esto ha tenido algo también bueno, ¿no? Que si muchas veces se pensó que el docente y la escuela no eran una cosa especialmente significativa, yo creo que una de las cosas que ha quedado especialmente revalorizada en esta experiencia ha sido la escuela. Que haya que repensar cómo funciona la institución escolar, eso es otra cosa. Pero que se requiere una institución escolar, yo creo que quedó clarísimo. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Como lo decíamos antes, como un espacio para la educación mixta, donde más sea un espacio donde uno puede ir a buscar consejo, ayuda, apoyo, o que se lo da y se generan cosas. Eso es, digamos, otra cosa. Pero lo cierto es que tenemos a unos padres en sus casas con unos hijos a los cuales le tienen que dar apoyo y que no tienen las herramientas necesariamente para dárselas. Y que, como todos los seres humanos, están enseñando como ellos aprendieron.
Y eso nos dice que están enseñando con un esquema de por lo menos hace 20 años atrás. Entonces, yo creo que es bien importante buscar vías para favorecer que los padres puedan cumplir este rol, sobre todo en este periodo que no está quedando más alternativas, que no los recargue tampoco a los padres de manera exagerada, pero o sea, es como darle orientaciones en función de poder establecer una disciplina. O sea, un niño que sabe que tiene que trabajar una hora, él solito, pues habrá que ayudarlo a que trabaje una hora él solito. Dejarle 2, 3 actividades, dependiendo de la edad, y que el niño pueda desarrollar esas 2, 3 actividades. Se supone, evidentemente, que estamos hablando de niños de educación ya primaria, porque realmente educación inicial es realmente otra situación. O sea, un niño de 3, 4, 5 años no tienen concentración para estar solitos trabajando si no hay un apoyo, alguien que por lo menos esté al lado de ellos, viéndolos mientras trabaja, pidiéndole que retomen su trabajo, o haciendo dinámicas que incluyen juegos para que el aprendizaje se dé. Pero eso es mucho más difícil pedírselo a un padre que está también en una reunión de trabajo o en una videoconferencia y que forma parte de su trabajo y que tiene que sacarlo. Ciertamente ese es uno de los puntos más críticos, y más crítico aún es el niño que ni siquiera tiene ese soporte. Porque uno siempre parte de la idea de que todo niño tiene un hogar y digamos, un grupo de apoyo que le dé sustento. Y lamentablemente eso no es así siempre, y para ese grupo poblacional es definitivamente esta situación del COVID es una tragedia. ¿Por qué? Porque su espacio de apoyo era la escuela, y la escuela no le puede seguir dando ese apoyo. Y eso es una realidad. Y es una realidad que debemos de planificar ya cómo vamos a atender esa, ese rezago que se va a generar en un grupo poblacional que no tuvo apoyo y que no pudo tener continuidad. O sea, son cosas que tenemos que verla como un escenario, y como profesionales debemos empezar a construir las respuestas para ese escenario que se está dando, que se está presentando, y que puede generar a un gran grupo poblacional que quede definitivamente fuera del sistema escolar, en un momento en el que quedar fuera del sistema escolar es sencillamente reproducir los patrones de pobreza en las cuales pueda estar inmerso este niño o niña que está quedando fuera del sistema escolar. Muchísimas gracias, doctora. Un Siempre placer, el tiempo Marco. quedará corto. Siempre quedará el tiempo corto para este tipo de conversaciones, en especial con personas que dominan estos temas como usted. Quisiera saludar al ingeniero Luis Ochoa Vázquez, que también nos está acompañando, a Edison Josué Tapia López, a Laura Violeta Vázquez Chiquito, a Narcisa Camacho. eh, Hay un sinnúmero de comentarios. Un saludo De a parte todos. de la corporación, por supuesto. De parte de la corporación, reiterar el agradecimiento, doctora. Espero que esta no sea la última vez que usted nos acompañe Esperemos en que no. este espacio. Sí, siempre va a depender únicamente de su tiempo, doctora. Yo sé Claro. que su predisposición es infinita, pero respetamos las realidades y agradecerles realmente un conversatorio muy enriquecedor con esas 10 recomendaciones que hay que fundamentarles más, tal vez hay que contextualizarles en cada uno de nuestros países, porque estoy seguro que ahí hay una propuesta metodológica muy importante que va a posibilitar generar cambios hacia una educación muy pertinente, muy contextualizada en esta nueva circunstancia.
Muchísimas gracias, doctora. Invitarle a que nos acompañe en nuestras propuestas de investigación que lo venimos haciendo en la corporación y que se mantenga siempre con ese ánimo, con esa predisposición a la investigación y con ese compromiso por la educación. Para nosotros ha sido un honor, doctora. Gracias, Tal vez un Marco. mensaje suyo tal vez un mensaje suyo de despedida, doctora. Gracias, Marco. Gracias por esta invitación. Realmente tener la oportunidad de conversar y establecer este agradable diálogo sobre el ámbito educativo, que definitivamente es mi pasión, es algo bien importante para mí. Y bueno, sí, dispuesta a que podamos desarrollar cualquier iniciativa que nos permita hacer una investigación a gran escala, por ejemplo, en Latinoamérica, que yo creo que nuestra Latinoamérica requiere mucho trabajo de investigación para profundizar en lo que tenemos y en lo que podemos llegar a construir a partir de lo que tenemos. Así que siempre a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. A nuestros seguidores, reiterar también nuestro agradecimiento, pedirles que siempre den ese like y que compartan estas ideas. Nuestro compromiso es justamente buscar los escenarios, buscar los enlaces necesarios para ir pues, generando ese cambio que requiere nuestra educación, en este caso muy particular la educación ecuatoriana, pero en definitiva la educación de Latinoamérica, que es nuestro afán. Muchísimas gracias a ustedes. Nos estaremos encontrando la próxima semana.